Bueno, vamos a hablar con Lorena González Tocci, que es abogada y profesora de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Hola Lorena, buen día. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? ¿Qué tema Gracias por es? llamarme. ¿Qué tema este? Porque entiendo que es cierto que existe dentro de la Constitución, o los constituyentes que reformaron la Constitución del 94, no establecieron cuáles son las excepcionalidades previstas para que a través de un decreto se modifique un organismo que está conformado por los tres poderes, ¿no? Por el Poder Ejecutivo, Judicial y el Poder Legislativo, ¿no? Claro, sí. El tema es el siguiente, que si bien no se refirieron a específicamente el Consejo de la Magistratura como materia prohibida, digamos, si yo hago una interpretación de la Constitución cuando regula los decretos de necesidad y urgencia, tomo las declaraciones de los últimos días sobre esa eventual posibilidad de destrabar el Consejo de la Magistratura a través de un DNU, la Constitución, cuando te da las características que debo cumplir para que un DNU sea procedente, habla de necesidad y urgencia y sobre todo que sea imposible el trámite ordinario del proceso de sanción de leyes. El Gobierno Nacional lo que intenta es destrabar esa ley que todavía, la nueva ley, el nuevo proyecto de ley que todavía no fue sancionado. Y cuando dice que sea imposible el trámite ordinario de las leyes, es decir, que yo no pueda convocar al Congreso. Ahora, en nuestra realidad tan vertiginosa, el presidente acaba de convocar, lo digo así cuidadosamente porque viste que las cosas son un paso atrás y un paso adelante, para sesiones extraordinarias para llevar adelante el trámite del pedido de juicio político a la Corte Suprema. Por lo tanto, acá tendríamos un primer inconveniente desde el punto de vista formal. ¿Cuál es el justificativo para dictar un DNU cuando ya estoy convocando al Congreso para que eventualmente dentro de las materias que van a tratarse en extraordinaria se podría tratar esta ley? Está muy además, bien. Sí, perdón. No, termina, por favor. Decía, y además cuando regula el organismo Consejo de la Magistratura en el artículo 115, habla específicamente la Constitución de una ley con una mayoría agravada que va a ser sancionada por el Congreso para diseñar su funcionamiento. Entonces, si yo hago una interpretación sistemática de la norma que regula los decretos de necesidad y urgencia, que es el artículo 99, inciso tercero, más el mandato de la Constitución de decir este organismo que va a seleccionar los jueces, que no sean los jueces de la Corte, tiene que funcionar conforme una ley del Congreso con una mayoría agravada, ¿para qué? Para que una mayoría coyuntural en el Congreso no te cambie el mecanismo de selección y remoción de jueces. Claro. Es el famoso peso y control que tiene la Constitución cada vez que le otorga una atribución a otro poder. Entonces, yo tendría, de manera bastante evidente, obstáculos constitucionales para que este decreto de necesidad y urgencia sea válido y pase el control de legalidad y de constitucionalidad. Bueno, vos lo explicaste muy claramente y desde el punto de vista técnico. A mí me gustaría incluso hacer una mirada más abstracta en términos generales. Sí. En la Argentina las leyes las dicta el Congreso. La excepción a las leyes que dicta el Congreso, que son los legisladores elegidos para tal fin, a esas leyes hay excepciones, que son las leyes que puede decretar un poder ejecutivo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí dicho en otras palabras? Son los reglamentos o decretos, que no son leyes, que puede dictar el Poder Ejecutivo. Pero no es un decreto o ley, en definitiva, no es... No, porque está buena la pregunta. Los decretos ley eran las leyes que se dictaron durante los gobiernos de facto. Ajá. Como los gobiernos de facto, es una paradoja, porque como tuvimos tantos años gobiernos de facto, creemos que un decreto se parece a una ley, y en realidad no es una ley. Pero en el ejercicio concreto de la práctica, ¿no funciona como una ley? Bueno, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia lo puede dictar el presidente bajo circunstancias muy excepcionales, pero lo tiene que mandar al Congreso para que el Congreso lo ratifique. Ajá. Y en este caso también. Exacto. Supongamos que dictara un decreto de necesidad y urgencia, ya dije cuál es el problema técnico, pero supongamos que avance. Sí. Sin que yo lo tenga que revisar judicialmente, ¿entendés? Sí. Avanza, tiene que ir a la Comisión Bicameral Permanente, tiene que ir al Congreso para que el Congreso lo ratifique. Y el Congreso analiza si lo ratifica o no lo ratifica. Entonces, se va a convertir en una norma vigente una vez que pase el control del Congreso.
Está muy Voy a bien. poner un ejemplo. Con lo cual, Los como, DNU, es lo mismo sí, que pasa con el juicio político. Como no tienen mayoría, no va a pasar por el Congreso. exactamente, pero ahí tenés está muy bueno el análisis. Ese mecanismo de ratificación del DNU, que es un mecanismo de traer al otro poder para que controle esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo, requiere de mayorías, no lo va a pasar. No lo va a pasar. Pero además, antes de que pase ese control, ya tiene un defecto de nacimiento, este Está eventual decreto de clarísimo, necesidad. por la excepcionalidad que no se cumple en este caso. Exactamente. Muy claro. Exactamente. Sabes que es interesante hablar con vos, además porque sos profesora y entonces tenés la virtud de la pedagogía. Pero es interesante porque todos los ciudadanos tenemos que hacernos expertos en derecho, porque todo el tiempo existe un poder, sea este u otro, para no caerle necesariamente a este gobierno, que quieren avasallar las reglas de juego impuestas por la Constitución. Algunos critican la reforma del 94, que el constituyente se quedó corto, pero es la que tenemos. Entonces, si no estamos dispuestos a obedecer la ley, en otros países la ley es el imperio, es decir, la ley no te... Bueno, entonces todo el tiempo es importante que la gente sepa, de eso también se trata nuestro laburo. Es muy importante, perdón que te interrumpa, lo que dijiste sobre las reglas del juego. La Constitución es la regla del juego. Exactamente. Entonces, este juego que se llama Estado de Derecho, Estado Democrático de Derecho, se juega sobre la base de esa Constitución. Exacto. Entonces yo tengo que jugar con las reglas que me fija la Constitución. Y no las puedo saltar porque no me gustan, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Por eso todos debemos saber derecho, porque todos tenemos que saber con mayor o menor sofisticación cuál es la regla del juego de la vida en una sociedad democrática como la nuestra. Por eso entonces no va a funcionar la idea que tiró Soria sobre la mesa, que es reformar o volver a la ley propuesta para 16 consejeros, y no a lo que la Corte dijo sobre 20 en el Consejo de la Magistratura. Pero esto ya es una opinión personal, y lo que pasa en este caso, como en el juicio político a la Corte, es que sí se lo hace como una cuestión política, para ocupar el espacio. Esto ya cabe más dentro de la ciencia de la comunicación. Yo coincido con vos. Es una forma de instalar mal, a mi juicio, temas en la agenda vertiginosa política de Argentina, que hoy es 6 de enero y hace una semana que estamos hablando de diferentes temas vinculados con los controles entre un poder y otro, ¿no? La última también es una opinión, que se habla mucho, no solo durante este gobierno, también pasó en el gobierno anterior, sobre el tema de la inteligencia ilegal y el concepto famoso de el fruto del árbol envenenado, es decir, nada de lo que surja de un hecho ilegal puede ser tomado como prueba en una causa, en cualquiera, ¿no? Sea el caso de Alessandro, sea cualquier otro. De las escuchas ilegales o de lo que sea. Sí. Tu opinión sobre el tema, una opinión un poco más general. Bueno, yo creo que esa es una sana doctrina, es una buena doctrina que, por supuesto, como todas las doctrinas que tiene el derecho en cualquiera de sus disciplinas, en derecho penal, en derecho constitucional, en lo que fuere, uno la tiene que bajar al caso concreto. La idea de la teoría del fruto del árbol envenenado o de la invalidez de la obtención de pruebas en forma ilegal tiene que ver con respetar la regla del juego del proceso hacia adentro. Porque si no hay que pensarlo de la siguiente manera. El proceso se rige, además de por reglas, por garantías, que son garantías para los derechos de todas las personas que están involucradas en un proceso. Esas garantías, hay un juez de la Corte norteamericana que se llamaba Hugo Black, que lo explicaba de una manera bastante brutal a propósito para que se entendiera. Tienen que hacer imposible que yo encarcele a una persona, por ejemplo, en materia penal. Entonces, cuando yo te digo esto, vos decís, bueno, entonces el proceso está armado para que zafen. No, porque es muy fácil violar el procedimiento, armar una causa, armar una prueba y encarcelar a una persona. Claro. Es muy fácil transgredir una norma. Por lo tanto, las garantías, las protecciones que se dan a las personas que están involucradas en un proceso y todos estos pasos que tengo que seguir, que la prueba obtenida en forma ilegal no va a tener el mismo peso, no va a tener peso, tiene que ver con eso, con evitar, ¿qué cosa? Lo fácil que es transgredir las reglas. Entonces, en ese sentido, cuidar la forma a través de la cual se obtienen las pruebas es relevante por este sistema que armamos de protección de los procesos, porque es mucho más fácil inventar. Hugo Black no era argentino. Si hubiese sido argentino lo hubiera dicho mucho tiempo antes, pero es muy fácil armar ficciones.
y convertirlas en procesos. También, esto no es un mal de la época, esto forma parte de, el ejercicio engolosinado del poder. Es muy tentador hacer eso. Entonces, por eso las garantías son una especie de freno. Y una proyección de la garantía en materia penal sería esto. ¿Puedo presentar cualquier prueba? ¿Obtenerla de cualquier manera? Y bueno, no. Porque el problema es que yo estoy introduciendo elementos ilegales dentro de un proceso, para decirlo de una manera más llana y no tan técnica. Entonces creo que la idea que se tiene que transmitir es esa. Lorena, muchas gracias, muy clara, realmente interesante. Bueno, muchas gracias a vos por llamarme. Buenos días. Al contrario.